poquito con las dos, si es posible, de que ellos se No, sientan seguro. en la comodidad de hacer preguntas durante la clase y al final de la clase, que se tienen normalmente, regularmente el espacio para que ellos puedan hacer cualquier Ok. pregunta que No, tengan. no, perfecto. Listo, no hay problema. Entonces hacemos así. De igual de maneras, por lo menos en mis sesiones, la dinámica es que ellos tienen que levantar la mano para que tengan derecho a palabra, Correcto. justamente para poder que ellos puedan activar el micrófono y que mantengamos una sesión lo más ordenada posible Sí, en ese aspecto. Carlos, voy sí. a dar entonces inicio, voy a hacer pasar a los estudiantes y si todo está bien, pues procedemos. ¿Sí? Ok, muy bien. Perfecto. Ok, y estamos todos, así que buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a una clase en vivo en EIU. Tenemos con nosotros hoy al profesor Carlos Hutchings, quien estará cubriendo el tema de lo que son las ecuaciones cuadráticas. Como siempre, antes de iniciar, los anuncios de rigor, de mantenerse siempre activos a nivel de plataforma de estudiantes para que puedan tener acceso a estas clases que están siendo grabadas y de igual manera tendrán acceso a las láminas y al material que se comparte durante este tipo de sesiones también en la misma plataforma, en el menú a través del cual ustedes acceden al video de la clase. De todas maneras, también recordarles que en caso de que tengan alguna duda durante la presentación, pues siempre pueden levantar la mano a través de la aplicación de Zoom. Pueden también hacer uso del chat para colocar la duda y de esta manera justamente mantenemos un orden en las clases. Y si después tienen dudas, también pueden dejarlas para el final, pero em, en la medida de lo posible, sobre todo porque este tema ya son matemáticas, siempre es mejor tal vez aclarar al momento como me indicó anteriormente el profesor. Así que sin más tiempo que quitarles, Carlos, bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Queda más resaltar nuevamente mi nombre, pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las ecuaciones cuadráticas. Vamos a partirlo a través de los siguientes objetivos de la clase de hoy o objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Principalmente comprender el concepto de ecuaciones cuadráticas, qué es una ecuación cuadrática, qué representa una ecuación cuadrática, cómo podemos trabajar una ecuación cuadrática a partir de eso, determinar los coeficientes de una ecuación cuadrática que nos invita a la solución. Algo que nosotros podemos recordar de las ecuaciones es que todas las ecuaciones tienen un concepto de una solución, que básicamente nos describe ese valor que nosotros podemos ver en una gráfica. Resolver ecuaciones cuadráticas incompletas, reconocer y utilizar métodos de resolución de diversas ecuaciones cuadráticas completas. ¿Okay? De la misma forma que hemos aprendido en matemáticas, que muchas veces podemos resolver un ejercicio de múltiples formas, con ecuaciones cuadráticas suele ser muy parecido. ¿Okay? Diversos métodos que nos pueden dar los mismos resultados. Cada método suele tener una particularidad, un objetivo, una forma de trabajar y normalmente, básicamente son como instrucciones. Entonces, a medida que vayamos entendiendo los métodos, vamos a ir trabajando esto poco a poco. ¿Ok? Primero que todo, vamos a discutir un poco de qué es una ecuación cuadrática, qué tipo de ecuación es esta que podemos ver acá. ¿Ok? Entonces, muchos pueden asumir que es una ecuación cuadrática, pero ¿qué hace una ecuación cuadrática cuadrática? ¿Verdad? ¿Qué es la característica, básicamente? Su característica principal a destacar acá viene siendo el siguiente aspecto. Ah, ok. Tenemos el siguiente aspecto de las ecuaciones cuadráticas. Fundamentalmente es este valor, por así decirlo, que me va a dar un objetivo cuadrado. ¿Ok? ¿Qué significa? Este 2 que está acá me representa una ecuación cuadrática. ¿Ok? Podemos ver justo acá que tenemos dos variables, una variable x justo acá y una variable x justo acá. Ambas variables x vienen siendo representadas por el mismo valor de x. La diferencia puntual en este caso es que una está elevada a la 2 y otra simplemente no tiene un exponente. De alguna manera también se puede interpretar como si fuera un exponente 1, ¿ok? Principalmente. Pero la característica principal de una ecuación cuadrática visualmente suele ser eso. Otras características fundamentales que podemos interpretar dentro de una ecuación cuadrática y su tipo realmente suele ser su gráfica. ¿Ok? Es muy importante que tomemos en cuenta la gráfica, que muchas veces no le prestamos tanta atención, pero la gráfica es el comportamiento real. Muchas veces cuando hacemos preguntas
de matemática o queremos saber cómo se usa esto, la gráfica nos permite entender eso. Una característica importante de las ecuaciones cuadráticas es que su gráfica suele ser una parábola. Una parábola se puede ver así, como una U. Muy importante, no todas las parábolas van a ser de esta manera. Pueden ser de diferentes tamaños, formas, anchuras, y eso va a depender mucho del tipo de ecuación. Como no todas las ecuaciones son iguales, no todas las ecuaciones cuadráticas o todas las gráficas van a ser iguales. Ahora, cuando nos referimos al concepto de solución dentro de una ecuación cuadrática, lo interesante de todo esto es que las ecuaciones cuadráticas como tal van a representar valor. ¿Ok? Básicamente es una condición, es una instrucción, por así decirlo. Esa instrucción nos va a dar representado por este valor, igual. ¿Ok? ¿Cómo podemos interpretar esto de una manera? Muy prácticamente de así. Básicamente, una ecuación cuadrática me va a generar a mí dos valores, dos posibles soluciones. Una solución para una x y una solución para la segunda x. ¿Que yo sé qué soluciones son? Bueno, de momento no. Ya vamos a abordar esa idea. Pero estas soluciones que tenemos acá básicamente deben responder la siguiente condición. ¿Cuáles son esos valores de x que puede hacer esto cierto? ¿Ok? Reformulamos. ¿Qué quiere decir esto? Que un valor de x, sea cual sea, ¿ok? No lo conozco, pero sea cual sea, me va a dar una respuesta a esta ecuación que va a ser igual a 0. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo la certeza de que mi solución para mi ecuación va a ser cuando x es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que todas las x dentro de mi ecuación van a ser igual a 1. X por 1 al cuadrado más 7x. No, 7x no, muy importante eso. 7 por 1. Tenemos un cambio de color por acá. Una vez definido esto, yo simplemente debo dar con la solución de la ecuación. Tengo 1 al cuadrado va a ser igual a 1, todo número elevado, en este caso, todo número multiplicado por 1 va a ser igual al mismo. En el caso del 1, 1 por 1, 1. Va a tener 2 por 1, lo puedo escribir de esta manera, más 1 por 7, 7. Al yo resolverlo, voy a tener 2 por 1, esto va a ser 2, sumo y voy a tener que mi ecuación va a ser igual a 9. Ahora la pregunta importante a todo esto debe ser, ¿esto es igual a 0? No. Entonces, automáticamente yo puedo descartar a 1 como una posible solución dentro de mi ecuación. ¿Okay? No va a funcionar para mi ecuación. Esto es muy importante a tomar en cuenta. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver diferentes casos como este. Y bueno, cada ecuación debe generar una solución. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Ahora, cuando nos referimos a ecuaciones cuadráticas como tal, una ecuación cuadrática viene siendo una ecuación de segundo grado con una incógnita cuadrática. Es aquella en la cual el mayor exponente de la incógnita es 2 y viene expresada de la siguiente forma. Esto viene siendo lo que conocemos como dicha o subecuación general. ¿Ok? La ecuación general de estas ecuaciones como tal, por la redundancia, viene generada por el siguiente factor, donde A, B y C van a ser cualquier número real distinto a 0. Esta interpretación nos habla de eso, un número distinto a 0. ¿Ok? En esta ecuación, los coeficientes suelen ser, para el valor de A, ella viene acompañado con una variable x al cuadrado. Para el valor de b, vamos a tener una variable x elevado a la 1, o normalmente no escribimos ningún valor acá, pero se sobreentiende que va a ser un 1. El único valor que no va a estar acompañado por una variable va a ser el valor c, que se puede interpretar como x a la 0. ¿Por qué x a la 0? La razón de esto viene dado de que toda variable que sea elevada a la 0 va a ser igual a 1. ¿Okay? De la misma forma, 1 por c va a ser igual a c. Suele interpretarse de esa manera. Además, siempre cuando vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas, como se mencionó previamente, vamos a tener dos soluciones. ¿Okay? Por ahora, ¿alguno por aquí tendrá alguna pregunta, alguna duda? Continuamos entonces. Cualquier duda que tengan, no se preocupen, pueden preguntar sin ningún problema. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. ¿Okay? En este caso, en el primer ejemplo que podemos visualizar acá, tenemos la ecuación cuadrática. Vamos a tomar en cuenta que estos son 4 ejercicios completamente distintos. Y estos básicamente me van a representar una solución cuadrática que yo estoy buscando obtener.
¿Ok? Lo importante de este tipo de ejemplos, de ecuaciones cuadráticas, es que podemos ver diferentes tipos de ecuaciones. ¿Ok? ¿Cuál es básicamente la receta para una ecuación cuadrática? ¿O qué hace una ecuación cuadrática? Principalmente esto. Un valor al cuadrado, un valor de x, una variable x, y, z o cualquier valor básicamente no numérico que esté al cuadrado puede representarme una ecuación cuadrática. Ya sea que tenga este valor aquí que lo acompaña y por supuesto mi valor c. Porque realmente las ecuaciones cuadráticas pueden representarse de muchas formas. Es muy importante tomar en cuenta esto porque es una manera muy importante de identificar. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas, como muchos aspectos, vamos a tener ciertos tipos. ¿Ok? Los dos tipos principales van a ser incompletas y completas. Dentro de los tipos incompletas vamos a tener incompletas monomial, binomial y cubo. ¿Ok? Dentro de las completas vamos a tener completa particular y completa general. Cuando estamos hablando de las completas binomial, en este caso, bueno, monomial también es una forma de referirse, es aquellas de la forma siguiente, donde tenemos a por x al cuadrado, donde a siempre será distinta a 0, quiere decir que puede ser un número positivo o negativo, sin importar qué número sea, b es igual a 0 y c es igual a 0. ¿Okay? Normalmente este tipo de soluciones o este tipo de ecuaciones cuadráticas monomiales suelen darme una solución de 0. ¿Por qué? Porque particularmente cuando estas ecuaciones suelen tener este tipo de soluciones, se refleja de esta manera, ellos van a tener siempre una variable que las multiplica. Y la manera particular en que yo voy a buscar la solución de una ecuación cuadrática de este tipo representa de la siguiente forma. Yo, como multiplico este 6 por este x al cuadrado, para yo dar con la solución, yo necesito hacer x igual a algo, a un valor. ¿Ok? Entonces, al yo resolver acá, yo multiplico ambos lados, divido, discúlpeme, ambos lados 6 de esta manera, y voy a tener, lo escribir por acá, que x al cuadrado va a ser igual a 0. Al ser igual a 0, como podemos ver en este caso, un poquito en más detalle, vamos a tener dos posibles soluciones. Una solución donde x es igual a 0, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0. ¿Okay? Esto viene dado principalmente porque cuando yo tengo una x al cuadrado de esta manera, representada de esta forma, mi x al cuadrado aquí presente, yo voy a tener esta situación. X va a ser igual a la raíz de 0. ¿Ok? Cuando yo tengo esta raíz aquí, yo voy a tener dos posibles soluciones. Por eso también tengo dos soluciones en ecuaciones cuadráticas. Esto es uno de los aspectos fundamentales a recordar, sobre todo cuando no estamos seguros del por qué, principalmente es este, que yo voy a tener dos posibles soluciones. Una solución donde mi valor suele ser positivo y mi solución va a ser negativo. Lo que me genera dos soluciones. Ahora, ¿cuál es el caso en este tipo de ecuaciones monomiales? Que normalmente suelen ser cero, principalmente porque mi solución suele darme un valor igual a cero. Y como no hay cero positivo, cero negativo, ambas soluciones van a ser igual a cero. ¿Okay? Fíjense que independientemente de los tipos de casos que podemos encontrar, donde por ejemplo voy a tener un número negativo, el caso va a ser mantenerse de la misma forma. ¿Por qué? Porque al yo dividir ambos lados por el mismo número, para hacer x al cuadrado, yo automáticamente anulo ese cero. Todo valor que va a dividir a cero es igual a cero. Lo mismo pasa acá, en valores más complejos. Tengo el mismo caso, incluso tengo una raíz cuadrada. Puede generar un poco de confusión, pero el caso termina siendo muy parecido. Yo necesito dejar esa x al cuadrado completamente sola. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hay dos maneras de verlo. Me gusta mucho verlo así, en el sentido que la ecuación tengo más control porque hago de esta manera, divido ambos lados menos 2, porque así mantengo la ecuación balanceada. ¿Okay? Cuando resolvemos ecuaciones es muy importante entender esto, que si yo agrego un valor del lado izquierdo, tengo que agregar el mismo valor con el mismo signo del lado derecho. Porque básicamente necesito mantener el balance. Si no lo hago de esa forma, la ecuación puede tender a generar un valor irreal y básicamente estaría cometiendo un error en el problema. El mismo caso por acá. Yo tener 3 por la raíz cuadrada de 5, yo necesito mover este valor hacia el otro lado, hacia mi derecha. ¿Ok? Puedo hacerlo como el ejercicio anterior, pero también otra manera de verlo. Como esto está multiplicando a esta x al cuadrado, ¿ok? Yo necesito moverlo hacia el otro lado. Necesito dejar la x al cuadrado completamente sola.
Entonces, como esto está multiplicando, yo pienso que para yo moverlo, puedo moverlo, pero no puedo moverlo por una multiplicación, porque eso va en contra de la ecuación como tal. Ahora, para yo hacer eso posible, yo necesito moverlo básicamente con su valor opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la multiplicación? Bueno, la división. Y automáticamente yo hago esta expresión de esta manera y me va a generar el mismo caso. Esto va a ser igual a 0 y nuevamente voy a tener mis dos soluciones donde el valor de x va a ser igual a 0. ¿Okay? Un poquito que se agrega acá es cómo vamos a tener que trabajar con las ecuaciones, que va a ser muy importante a la hora de resolver ecuaciones incompletas binomiales o realmente de forma normal o de forma completa. Ahora, vamos a agregar un poquito más a la ecuación. Ya en este caso vamos con ecuaciones incompletas binomiales. Cuando ya vamos al término binomial es que tenemos dos valores, dos binomios. Algo muy importante a tomar en cuenta de estas ecuaciones es que las ecuaciones de este tipo suelen ser de tipo polinomio. Se determina binomial porque tienen dos términos variables y su coeficiente mayor es x al cuadrado. En el caso anterior, como teníamos un solo valor o una sola variable que fuera al cuadrado, se conoce como binomial. En este caso, tenemos una fórmula muy parecida. La diferencia más importante del caso anterior es que vamos a tener un valor de A y B donde van a ser distintos a 0, quiere decir que pueden ser positivos o negativos, cualquier número real, sin contar el 0, por supuesto, y no vamos a tener un valor de C en este caso. ¿Okay? Las ecuaciones suelen presentarse de la siguiente manera. ¿Okay? De este caso, importante aquí, mis dos variables nunca me pueden faltar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta solución? La solución de esto siempre va a empezar con este término que tenemos por acá. Factorizando. O la implementación de la factorización para obtener o conocer los valores que pueden hacer la ecuación igual a 0. Porque algo muy importante a conocer acá, que independientemente de que una ecuación cuadrática sea binomial, sea incompleta, sea completa, siempre vamos a jugar a factorizar. ¿Ok? En el 80% de los casos, ese 20% puede ser mucho más en ecuaciones completas que iremos viendo más adelante, o en el caso de las binomiales que no requieren muchísimo trabajo, simplemente despejar el valor de x para obtener una solución cero. Cuando nosotros factorizamos, vamos a básicamente dar una solución para la ecuación que nos genere esos valores. ¿Okay? Ahora, vamos a enfocarnos en el primer caso que tenemos justo acá, que donde tenemos 3x al cuadrado menos 5x igual a 0. ¿Okay? Ahora, la pregunta acá suele ser, principalmente, obtener las soluciones de la ecuación. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, dos valores de x que van a hacer que este valor sea igual a 0. Y sí, compañeros, compañeras, vamos a siempre tener dos soluciones. Eso no va a cambiar. Ahora, ¿cómo yo voy a jugar a esto? ¿Cómo yo trabajo con esto? Vamos a enfocarnos en la factorización, pero además de la factorización hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que es el factor común. ¿Okay? Como el nombre suena, básicamente es un factor que diferentes términos suelen tener en común. Por ejemplo, este es un término y este es otro término. ¿Okay? Los factores comunes pueden ir desde números hasta variables. ¿Okay? Bueno, desde números, variables e incluso signos. ¿Okay? Se pueden sacar factores comunes de esos tres elementos. Y todo eso yo debo jugarlo a mi favor para poder generar mi o la factorización. ¿Okay? Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, una vez que sepamos esto y tengamos nuestra ecuación planteada, la pregunta debe ser, ¿cuál es el factor común? ¿Qué es el factor común en este caso? Bueno, es el término que se repite o el factor que se repite. Ese factor puede ser en este caso nuestra variable. ¿Qué variable vamos a tener acá? La variable x. ¿Okay? Que es un factor que se repite acá y acá. Ahora, ¿cómo yo trabajo el factor común? ¿Cómo yo llego, por ejemplo, del paso 1 al paso 2? Que suele ser lo que puede dar un poco de susto. Como yo estoy básicamente buscando factores, un factor multiplica o divide. Si yo quiero extraer un factor de unos términos en específico, en este caso para el factor común, yo debo escoger un término que va a dividir. ¿Okay? En este caso, yo voy a utilizar la x, porque es un término que se divide. No, divide no, que se repite.
Entonces se repite acá y se repite acá. ¿Okay? Al repetirse, vamos a borrar esto acá, en ambos casos yo utilizo esto de esta manera. ¿Qué me va a generar a mí esto, básicamente? Primero, esta x que está acá se me va a simplificar con esta x que está acá. Este 2, que representa una x al cuadrado, que una x al cuadrado puede interpretarse como x por x. ¿Okay? Básicamente, una x que divide se me va con ese cuadrado que está ahí. ¿Okay? Y una vez que yo aplico esa división, básicamente yo estoy extrayendo una x de cada término. ¿Okay? Del 5x y del 3x al cuadrado. Al yo hacer eso, estoy generando este factor, donde x está fuera y dentro de un paréntesis está 3x menos 5. ¿Qué me genera eso a mí como consecuencia? Bueno, que si esta x multiplica este término y este término por propiedad distributiva, voy a obtener básicamente lo mismo que tengo en el principio de mi ecuación. ¿Okay? Así funciona mucho la factorización. Yo voy a tomar una ecuación que ya está planteada y la voy a escribir de otra forma para poder obtener esos valores que hacen cero mi ecuación. Muy importante recordar estos pasos y muy importante saber qué dirección estamos tomando cuando hacemos ecuaciones, cuando factorizamos. Porque muchas veces nos pasa que el error o la confusión empieza que no sabemos hacia dónde vamos, qué estamos buscando, por qué hacemos esto. Entonces, estos pasos a mí particularmente me gustan mucho porque nos ayudan a entender el porqué de qué hacemos cada cosa. Cuando uno conoce el porqué de lo que está haciendo, todo resulta mucho más fácil. ¿Okay? Muy importante tomar en cuenta eso. De momento, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría que repitieran? No se preocupen, pueden preguntar tantas veces sea necesaria hasta que quede aclarada la duda. En caso tal, al final de la clase pueden de la misma forma preguntar. Bueno, siendo el caso, vamos a continuar entonces. Pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda. Bueno, una vez que llegamos a este paso, vamos a hacer una pequeña limpieza acá para no confundirnos con la escritura. Una vez que llegamos hasta acá, ya nosotros tenemos esta expresión. ¿Okay? X se multiplica a 3x menos 5. Planteado eso, hay algo muy importante que aquí yo debo hacer, recordar algo. Yo voy a buscar dos soluciones. Y mis soluciones siempre van a depender de acuerdo a cuántas variables yo tengo. ¿Okay? Siendo ese caso de que mis variables van a verse representadas por esta x que está acá y esta x que está acá. ¿Okay? ¿Cuál es el truco acá? El truco acá consiste que como esto es un factor, yo tengo ambos valores que multiplican, yo voy a generar esas dos posibles soluciones. Esas dos posibles soluciones, la primera o el primer caso va a ser cuando 3x menos 5, que multiplica mi x, va a moverse a este lado de la ecuación. Esta va a ser mi primera solución. ¿Okay? Ahora, como yo quiero mover a esa ecuación del otro lado de la ecuación, una vez que yo tenga planteado todo ese aspecto directamente, debemos recordar que cuando yo hago eso, básicamente voy a dividir ambos lados por 3x, 3 menos 5. O, de la misma manera, como se explicó previamente, simplemente puedo recordar, como 3x menos 5 está multiplicando una x, yo la puedo mover al otro lado como una división. Todo valor que divide a 0 va a ser igual a 0. De esa manera, yo obtengo mi primera solución, donde x1 va a ser igual a 0. Número 1. ¿Cuál es la siguiente solución? Bueno, en el caso contrario, en vez de tomar a 3x menos 5, voy a tomar a la x y voy a moverla hacia el otro lado de la igualdad, de mi lado derecho. Como esto multiplica, voy a dividir ambos lados. Como esta x multiplica, se mueve a este lado como una división. ¿Okay? Eso principalmente por esa parte. Una vez definida mi expresión o mi ecuación de esa manera, yo lo que necesito hacer básicamente es enfocarlo en ese aspecto. ¿Okay? Muy importante por ahí. Una vez definidas esas dos soluciones, esto va a representar mis dos respuestas, donde x1 es igual a 0 y x2 va a ser igual a 3, a 5 sobre 3. ¿Por qué 5 sobre 3? Que lo que yo voy a buscar aquí básicamente es solución de esto. ¿Cómo solucionamos? Bueno, menos 5 que resta, se va a mover a este lado.
como una suma. Voy a tener 3x va a ser igual a 5. Divido a ambos lados 3, o tomo el 3 que multiplique y lo muevo hacia el otro lado con una expresión que divide, y voy a tener 5 tercios. ¿Okay? Aquí es muy importante recordar estos aspectos de cómo trabajar con las ecuaciones, porque como se darán cuenta, esto es algo que vamos a hacer muchísimo. ¿Okay? Es como el Ave María en este caso. Siempre hay que hacerlo independientemente de cuál sea nuestra solución. Ahora, una vez definido esto, vamos con la siguiente ecuación. En este caso, también vamos a aplicar un factor común, pero hay una gran diferencia en el caso anterior, un factor numérico. ¿Por qué? Porque ese factor básicamente debe ser un número que puede multiplicar o dividir. En este caso, como estamos extrayendo un factor común, buscamos dividir. La relación que existe acá es que tanto 4 como 3 comparten los mismos factores. Por ejemplo, ambos son divisibles por 2. Al ser divisibles, quiere decir que comparten un factor. ¿Okay? Es muy importante recordar que nos enfocamos en números que podamos dividir. Entonces, una vez determinado eso, yo puedo reconocer, ok, tengo un factor numérico acá. En ambos casos tengo el 2. Como ya tengo ese factor numérico, puedo enfocarme en el otro aspecto, mi variable. X acá, X acá. Definido eso, ya sé o ya entiendo cuál es mi factor común. Algo muy importante acá. En el caso anterior, nada más nos enfocamos en un factor de una variable. En este caso, estamos con un factor numérico. Pero, como regla, cuando sacamos un factor común, siempre tratamos de sacar el factor común más grande posible. ¿Okay? Entre más grande el factor común, mejor. Porque entre más, ¿cómo explicarlo? Entre más pequeña sea lo que nos queda dentro del paréntesis, será más fácil para nosotros trabajar la ecuación final de encontrar la solución. Entonces, ustedes, al hacer este factor común y tomar los factores más grandes que se puedan, se están ayudando muchísimo a la hora de solucionar el problema y no trabajar con números muy complicados o con trabajar un poco de más. Una vez que ya reconocimos el factor común, trabajamos de la misma forma. 4 que divide a 2 nos va a generar este 2 que está acá, negativo, no olvidemos el signo, muy importante, x que divide a x al cuadrado, una x se va con el 2, nos queda menos 2x. En este caso, 6 que divide a 2 me va a dar 3, y la variable que divide a la variable, siendo x, se va a simplificar de esta forma. Una vez obtenida mi solución de esta manera, escrita de esta forma, ya paso a trabajar con la solución final de mi ejercicio. Entonces tengo 2x que va a multiplicar a menos 2x más 3. Definido mi ecuación de esta forma, nuevamente busco una solución y la otra. ¿Okay? Me voy a enfocar primero en la solución de 2x. De esta manera, 2x siendo igual a 0, que va a dividir a menos 2x más 3. Como cualquier valor que divida 0, esto me va a dar un valor 0. 2x va a ser igual a 0. Divido 2 a ambos lados. Esto me va a dar 1, 0. 2 dividido a 0 va a ser igual a 0. Tengo mi primera solución 0. ¿Okay? Eso es un factor que se repite mucho. Hay muchos patrones que vamos a poder entender. Por lo menos cuando vemos acá, ya con la práctica, con el ejercicio, se nos va a hacer mucho más fácil relacionarlo y vamos a ver, ok, voy a tener un valor 0 y el otro me puede generar un valor distinto a 0. Puede ser una fracción, puede ser un número entero, independientemente del caso, ya ahí podemos reconocer ciertos patrones. Ahora, determinado este caso, es muy importante trabajar también con el otro caso que tenemos acá. Ahora, ¿qué buscamos hacer nosotros? Cuando ya tenemos nuestra ecuación relacionada acá, ok, perfecto. Cuando tenemos ya esto relacionado acá, lo que nosotros vamos a buscar hacer en este caso siempre es dar con esta solución. Una vez que tienes la solución del primer caso, te enfocas en el segundo. ¿Cuál es el segundo caso que vamos a trabajar? Menos 2x más 3. Menos 2x más 3 va a ser igual a 0. Entonces, voy a tener a menos 2x más 3 de esta manera, igual a 0. ¿Por qué? Porque de ambos lados dividí 2x. Eso rompe también mi paréntesis. Esto me va a dar igual a 0 y ya, en el mismo caso como el que tenemos por acá, empiezo a solucionar.
Voy a restar a ambos lados 3. ¿Por qué? En este caso, bueno, 3 es positivo. Yo necesito dejar la x completamente sola. Esa es la regla, esa es la ley. Entonces, este 3 se me va a restar con este 3 y va a ser igual a 0. Voy a tener menos 2x igual a menos 3. El menos 2 está multiplicando a la x. Dividimos a ambos lados. Me llevo el signo también en mi operación porque estoy buscando el valor de x, no de menos x. Lo hago de esta forma. Menos 2 simplifica con menos 2. Y aquí arriba voy a escribir lo que pasa al final. Voy a tener menos 2, 3 sobre menos 2. De esta manera. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí aplicamos ley de signo. En este caso, estos signos se están dividiendo. Signo negativo que multiplica signo negativo es igual a positivo. En el mismo caso pasa con la división. Signo positivo que divide a signo positivo, básicamente, esto va a ser igual a que el valor de x va a darme un número positivo. ¿Ok? Tomemos nota de eso es súper importante recordarlo porque este es uno de los casos donde si no tenemos cuidado con los signos, independientemente que hiciéramos todos los pasos previos de una manera correcta, ordenada, eso nos puede generar un error al final. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo, que son incompletas. ¿Ok? En este caso, las incompletas puras suelen representarse de muchos aspectos. Principalmente suelen tener, en este caso, cuando únicamente tenemos el valor de A y el valor de C, donde el valor de B va a ser igual a 0, y donde A y C van a ser números distintos a 0, siendo positivo o negativo. ¿Okay? Como en el caso anterior, que utilizamos factorizaciones, a diferencia del caso anterior, vamos a utilizar el despeje, que es algo que venimos trabajando previamente. ¿Por qué? Porque en este caso ya tenemos un valor de x, que es este que está acá. No tenemos otra variable que nos acompañe. Entonces, a la hora que nosotros vayamos a solucionar esta ecuación, simplemente tenemos que enfocarnos en solucionar la ecuación para x de esa manera. ¿Okay? En el primer caso, tenemos que 4x al cuadrado menos 36 será igual a 0. Voy a sumar a ambos lados 36. ¿Por qué? Porque el 36 que tengo a mi izquierda de la igualdad es negativo. Necesito hacer que ese 36 desaparezca para poder encontrar el valor de x. La única manera matemáticamente posible de hacerlo es que yo sume 36 a ambos lados. 36 se mira con este menos 36. Y voy a tener, básicamente, 4x al cuadrado igual a 36. ¿Okay? De esta manera. Una vez que yo tenga ya este valor, vamos a escribirlo por acá, me enfocaré en el siguiente paso. Dejar a la x sola. Tengo un 4. ¿Qué debo hacer con él? Bueno, voy a mover ese 4 hacia el otro lado. De esta forma. Cuando esto sucede, 4 se simplifica con este 4 que está acá, eso es igual a 1. Y 36, que va a ser dividido por 4, va a ser igual a 9. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo llegamos del paso de x cuadrado igual a 2, perdón, x cuadrado igual a 9 a x1, 3, x2 a menos 3? Lo que nosotros nos vamos a enfocar acá es en esta solución. ¿Ok? Voy a tener x al cuadrado, que eso es igual a 9. Ahora, yo necesito mover este cuadrado de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el valor de x. Aunque eso me genera dos soluciones, mi trabajo es encontrar ese valor. Entonces, aquí, en el caso de que algunos no recordemos esto, ¿cómo yo puedo solucionar un x al cuadrado? ¿Cómo puedo yo simplificar ese x al cuadrado? Yo voy a utilizar una raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es lo opuesto de un exponente al cuadrado. ¿Okay? Y a la viceversa. Eso va a depender mucho del coeficiente de mi raíz. Quiero que tomemos en cuenta eso muchísimo. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre voy a usar la raíz cuadrada para cada exponente. Eso va a depender mucho del coeficiente de la raíz. ¿Cuál es el coeficiente? Bueno, el que me dice que puedo tener una raíz a la cuarta, por ejemplo,
¿Cuál es el opuesto de este valor proporcionalmente? Bueno, va a ser proporcionalmente inverso a x a la cuarta. ¿Okay? Ahora, una vez que yo hago esto, por definición, esto va a ser muy parecido a dividir o multiplicar en este caso. ¿Por qué? Dividir 1 por 1 es igual a 1. Una raíz cuadrada se me simplifica con esta expresión de esta manera y x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Pero esa raíz cuadrada me va a generar a mí dos soluciones, donde voy a tener un 3 positivo, como este que tenemos acá, y un 3 negativo, como este que tenemos por acá. Por eso tengo dos soluciones en este caso. ¿Okay? Este es uno de los casos más completos, por así decirlo, por eso es que se le conoce como incompleta pura, porque aunque no presenta la forma completa de una ecuación cuadrática, es uno de los casos en que te presenta la esencia de lo que es una ecuación cuadrática. Una expresión que te va a generar dos posibles soluciones, que en este caso, en muchas ocasiones suelen ser valores opuestos, 3 y menos 3. Ahora, en el siguiente caso que tenemos por acá, vamos a trabajar en la expresión exactamente de la misma forma. 98, que es positivo, voy a moverlo hacia el otro lado como un valor negativo. Sucesivamente, voy a enfocarme en mover ese 2 que multiplica. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a menos 98 dividido por 2. Que como resultado me va a generar que x al cuadrado va a ser igual a menos 49. Aquí hay un poquito de, puede haber un poquito de situaciones encontradas entre este caso. Quizás muchos recordamos que alguna vez algún profesor nos dijo que no existe algo tal, o lo ponemos en una calculadora, que una raíz negativa. ¿Ok? Sí existe una raíz negativa. Bueno, matemáticamente quizás no del todo a nivel de calculadora, pero no va a ser un número real. Eso es lo que se conocerá como un número imaginario. ¿Okay? Que para efectos del ejercicio sí lo vamos a tomar en cuenta porque sí nos va a generar una solución. Ahora, al yo tener ese número imaginario, se va a representar con una y acá. ¿Qué debo hacer yo en este caso? Yo debo tratar mi solución de la misma forma. Cualquier raíz que a mí me genere un valor negativo, vamos a llamarlo como menos 1, ¿okay? Yo voy a obtener un valor imaginario, de esta manera. ¿Okay? Eso es un poquito de cálculo, más o menos, pero realmente no se preocupen tanto por ahora con esto, porque no son ejercicios que van a estar muy presentes. Pero sí es necesario tomar en cuenta que este tipo de ejercicios pueden existir en algunas ocasiones. Cuando encontramos esto, simplemente trabajamos la raíz como lo que fuera. Por ejemplo, nos enfocamos en separar. Separamos una raíz para el signo y una raíz para el número. En este caso es 49. Raíz de 49 me va a dar 7. Entonces voy a tener una x que va a ser igual a dos soluciones de 7i. ¿Okay? Y de imaginario, que me va a dejar estas dos soluciones que tengo acá. Un valor imaginario negativo, un valor imaginario positivo. ¿Okay? Una pregunta que a veces puede surgir: ¿voy a tener siempre un valor positivo y negativo? Normalmente sí. ¿Okay? A medida que vayamos avanzando, vamos a entender un poquito por qué no les puedo decir que siempre va a ser así. Que realmente en matemáticas las cosas siempre son así. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo. Aquí podemos ver un par de ejercicios propuestos. Les pueden tomar un screenshot para que practiquen esto próximamente. En caso tal, también van a recibir el material correspondiente para que puedan revisar la presentación del día de hoy. Ahora, un par de preguntas aquí muy importantes que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes. En caso de que, bueno, una parte de una reflexión a aprender acá. Vamos a trabajar un poquito con esto. Bueno, ¿cuántas soluciones puede tener una ecuación cuadrática? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Alguien que se anime? Los invito a todos a participar.
Recordemos que en el caso de las soluciones suelen tener dos soluciones. ¿Qué? Porque al nosotros tener una ecuación cuadrática de este tipo, tenemos por lo menos algo parecido al caso anterior, yo siempre voy a generarme dos soluciones. ¿Ok? Ahora, cuando nos referimos a coeficientes, ¿qué coeficiente es nulo en la ecuación cuadrática incompleta pura? Si recordamos el caso anterior, el valor que era nulo, quiere decir que es cero, era el valor de b. ¿Okay? Para A y C teníamos un valor existente, pero debía ser diferente de cero. Ahora, cuando hablamos de qué coeficiente es nulo en la ecuación cuadrática incompleta binomial, ¿ok? Eso se referiría a nuestro siguiente caso, donde tenemos un binomio. El valor que solía ser en cero en este caso suele ser el valor de C, que particularmente es este caso que tenemos aquí presente. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro nombre reciben las ecuaciones perdón, qué otro nombre reciben las soluciones de las ecuaciones de segundo grado con una sola incógnita? Bueno, esa es una pregunta un poco capciosa, puede ser una pregunta trampa. Realmente el nombre o el término que se utiliza es básicamente el nombre de la clase que estamos viendo el día de hoy, ecuaciones cuadráticas. Estas son un par de preguntas a reflexión para que más o menos vayamos tocando tierra con todo lo que hemos trabajado en el momento. ¿Ok? Ahora, en este caso ya vamos a empezar a ver lo que vienen siendo las ecuaciones cuadráticas completas. Así se ve una ecuación cuadrática en sus términos normales. Tenemos el valor de A, el valor de B, el valor de C, como vimos previamente. En este caso sí tenemos un valor numérico. Cuando pensamos en las soluciones, muchas veces podemos pensar, ok, como tenemos todos, tenemos tres soluciones, dos soluciones, una solución. El caso sigue siendo exactamente el mismo. Esta solución cuadrática siempre me va a generar dos soluciones. Siempre. Ahora, ¿cómo se va a ver una ecuación cuadrática completa? ¿Cómo podemos verlo aquí presente? ¿Ok? Donde A suele ser igual a 1 en la mayoría de los casos, donde B y C van a ser distintos de 0. ¿Por qué digo que A va a ser igual a 1 en la mayoría de los casos? Porque para efectos de este tipo de ejercicios, como estamos acá, yo por ahora siempre voy a trabajar con una E igual a 1. Pero hay casos donde A va a ser distinto a 1 y en ese momento yo debo utilizar un poco más de factorizaciones y factores comunes para generar esta A igual a 1. ¿Okay? Pero en su concepto más puro, una ecuación cuadrática se va a ver completamente así. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo soluciono esta ecuación cuadrática? ¿Cómo yo obtengo básicamente mis soluciones? A través de la factorización. Aquí vamos a utilizar otro tipo de factorización. ¿Okay? Para efectos prácticos, les quiero comentar que se puede realizar de dos maneras. A través del factor común o a través de una técnica que a mí particularmente me gusta mucho, a mí me ha hecho la vida mucho más fácil. ¿Okay? Cuando nosotros usamos factor común, nuestro trabajo es básicamente trabajar ese término, 7x. ¿Okay? Para trabajar ese 7x, básicamente yo voy a reescribir la ecuación de otra forma. Hacer un espacio acá, donde x al cuadrado, dentro de mi ecuación, va a verse y va a escribirse de otra forma. 7x lo voy a escribir como otro término. ¿Okay? ¿Cuál es el punto acá? Que yo pueda representarlo de una manera distinta, pero sin alterar la ecuación. Por ejemplo, voy aquí a hacer el uso de la suma y la resta para jugarlo a mi favor. Yo puedo escribir 7x como 3x más 4x. Por la simple razón de que si yo sumo estos dos, va a ser igual a 7x. Entonces, yo lo voy a escribir de esa forma. Los otros aspectos de la ecuación los mantengo exactamente igual, no ocurre ningún otro cambio. ¿Y cuál es el propósito acá? Empezar a jugar con los factores comunes. Ahora, en este caso, yo voy a crear dos grupos. Esto va a ser mi grupo A y este va a ser mi grupo B. ¿Ok? Al yo crear esos dos grupos, yo voy a generar dos factores comunes dentro de cada grupo. Por ejemplo,
¿Cuál es el factor común aquí? X, únicamente. ¿Cuál es el factor común acá? Un 4 que tengo al principio de mi X. Y en este caso debo pensar si 4 pudiera dividir a 12, que en este caso sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque 4 que divida a 12 va a ser igual a 3. Entonces, de esa manera yo puedo reescribir mi ecuación de la siguiente forma. X que multiplica a X más 3. Aquí pongo mi positivo, no olvidarlo, y aquí tomo mi otro factor común, 4 que multiplica a X más 3. ¿Sí? Todo esto va a ser igual a 0. Recordemos eso, muy importante. Esa es nuestra ley máxima. ¿Ok? Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer acá? Porque ya aquí vemos esto y se ve bastante extraño. Lo particular de todo esto es que el factor común siempre va a ser la clave. ¿Ok? Yo acá tengo otros factores. ¿Y cuál es mi factor común acá? Bueno, es el 3x más, el x más 3, perdón, y el x más 3. ¿Por qué? Porque es el factor que se repite en ambos valores. Entonces, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo yo puedo escribirlo? Tomando un nuevo factor común que acabo de presentar. Como x más 3, que multiplicará a x más 4. Y todo esto va a ser igual a 0. De esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo saber si esto tiene sentido? Si esto tiene pie y cabeza. ¿Ok? Yo los invito a ustedes, aquellos que están tomando notas en este caso, en el caso de que no, bueno, pueden hacerlo mentalmente, a hacer un ejercicio mental de lo siguiente. Al yo tener, sobre esto por acá, al yo tener esta expresión de esta forma, eso es una multiplicación, básicamente. ¿Ven? Entonces, esta X va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Y este 3 va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, al yo hacer eso, ¿verdad? Voy a ir básicamente de mi final previo al principio. Y por ley, lo que yo estoy haciendo acá va a generarme exactamente esta ecuación. ¿Okay? Mi ecuación original. ¿Okay? Esto se los voy a presentar a ustedes como un método 1 para soluciones de ecuaciones completas. El método 2, a mí particularmente me gusta mucho, consiste en lo siguiente. Yo utilizo estas dos formas. Yo voy a pensar básicamente en un x, paréntesis, x, paréntesis, igual a 0. ¿Por qué? Porque esa es la forma final que yo voy a obtener después de factorizar. Siempre lo voy a obtener de esa forma. Ahora, de mi ecuación original que está aquí presente, yo voy a pensar en un valor, vamos a llamar a este a, y vamos a llamar a este b. Un valor a, un valor b. Para un valor a, yo voy a pensar en dos números que yo pueda multiplicar que me den este valor. Perdón, aquí abajo, este valor. Siendo 12. Y que si yo puedo sumar o restar, eso va a depender mucho de los signos, A y B, puedo obtener 7. ¿Ok? Ahora, ahí es donde pensamos un poco con los números. ¿Qué números yo puedo multiplicar que me pueden dar 12? Hay que tener un conocimiento con los factores, pero también puedo hacer ensayo y error. Por ejemplo, puedo pensar, ok, 1 por 12. 1 por 12 va a ser igual a 12. Ok, perfecto. Ahora, si yo sumo 1 y 12, voy a obtener 13. ¿Es igual a 7? No, no me sirve. Entonces, puedo intentarlo con otro valor. Puedo intentar ahora 2 y 12, por ejemplo. Eso va a ser igual a 12 también. 2 y 6, perdón. Eso va a ser igual a 12. Si lo sumo, 2 más 6, eso va a ser igual a 8. No me sirve. ¿Cuál sí me va a servir? 3 y 4. ¿Por qué 3 y 4? Bueno, porque 3 por 4, vamos a hacer el espacio acá.
3 por 4 va a ser igual a 12, manteniendo los signos. Y si yo sumo 3 y 4, eso va a ser igual a 7, de esta forma. Entonces, mi solución va a ser un 3 positivo y un 4 positivo. ¿Por qué destaco mucho lo del positivo y el negativo? Porque yo debo jugar mucho con los signos para poder dar con esta solución. ¿Ok? Es importantísimo eso. Y para concluir esta etapa, vamos a borrar un poco acá. Bueno, si alguno quiere tomar un screenshot, le puedo dar un par de segundos. Pero ya para esa etapa final, cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, ya cuando la factorización se presenta de esta forma, ya acá yo me enfoco mucho más en la solución. ¿Okay? En las soluciones prácticas de cómo yo debo obtener mis dos posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un borrón acá para enfocarme en la etapa final. Cuando yo tengo la expresión en este tipo de casos, yo me debo enfocar en lo siguiente, en esta multiplicación que está aquí en el medio. ¿Okay? En este factor que yo veo ahí. ¿Por qué? Porque como vimos en los casos anteriores, monomial, binomial y pura, voy a obtener dos soluciones, donde voy a tener que x más 3 será igual a 0 y x más 4 será igual a 0. ¿Okay? Soluciono primero x más 3, voy a tomar x más 3, voy a restar 3 a ambos lados de la igualdad. Este se me va con este de acá, por el resto me va a dar igual 0, y x1 va a ser igual a menos 3. Por aquí confirmamos este. De la misma forma, tengo x más 4, vamos a eliminar el paréntesis, igual a 0. ¿Okay? Voy a restar a ambos lados 4, y x va a ser igual a menos 4, x2. Y así confirmamos esto. ¿Okay? Ahora, ya una vez que nosotros tenemos esta solución, podemos dar por concluido el ejercicio. ¿Okay? ¿Cuáles son los aspectos muy importantes a trabajar en este tipo de ejercicios? Los factores. ¿Okay? Si existe un método para hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil, realmente el método que les puedo recomendar a cada uno de ustedes que están presentes acá es la práctica. Porque francamente la práctica es lo que te ayuda a reconocer y pensar básicamente en los números. Si utilizan el método 2, donde piensan en un número, dos números que puedan multiplicar que les dé este, y si lo suman que les dé este, siempre enfóquense por ahí. Porque a veces, muchas veces, y esto me lo han dicho muchos estudiantes en el pasado, que a veces piensan primero en los que pueden sumar. Pero suele ser más complejo porque hay una infinidad de posibilidades de números que puedes sumar que te entienden, entre sumas y restas. Entonces puede ser un poco más complicado. Infalible es pensar en dos números que tú multiplicas. ¿Okay? Por lo menos en el caso 2 que tenemos acá, para este tipo de ejercicios, mismo caso, aplicamos la misma teoría. Dos números que yo pueda multiplicar que me den 9. ¿Okay? ¿Qué números pueden ser? Bueno, pensamos en 3 y en 3. Podemos usar, ok, 3 por 3. Eso es igual a 9. Okay, ahí cumplimos con esa ley. Perfecto. Ahora, si lo sumamos, tienen que darme menos 6. Ahí tengo un problema, que no tengo menos 6, solo tengo 6. ¿Cómo soluciono yo esa situación? Bueno, ahí debo jugar un poco con los signos. ¿Ok? Y pensar, ¿cómo yo puedo obtener un 9 positivo y un 6 negativo? ¿Ok? Por la ley de signos, si recordamos, cuando yo multiplico un número negativo por un número negativo, yo obtendré un número positivo. Ahí cumplo con esa ley. Ahora, ¿cuál es mi siguiente ley? Yo sumo dos números positivos en un número positivo. De la misma forma, si yo tengo dos números negativos de esta manera, ¿ok? Con el mismo signo, yo sumo los números y conservo el signo negativo. Esa es la razón principal por la cual en el ejercicio 2 tenemos un menos 3 acá y un menos 3 acá.
que menos 3 por menos 3 es igual a 9 positivo, menos 3 y menos 3, ¿okay? Al combinarlos me va a dar menos 6. ¿Okay? Muy importante tomar en cuenta este tipo de casos con los signos, porque suelen ser un poco las razones por las cuales podemos cometer errores, al principio y al final. ¿Okay? Mi recomendación para cada uno de ustedes en este caso es practicar mucho en términos de ejercicios distintos. Una vez que consigues la forma de trabajar este tipo de ejercicios, realmente se hace mucho más fácil, mucho más práctico, ¿verdad? Y ustedes van a poder sentirse mucho más cómodos con esto. Creo que nos quedan unos sólidos 5 minutos, más o menos. Me gustaría tomar este tiempo para abordar cualquier pregunta que cualquiera de ustedes pueda tener, cualquier duda en particular con el tema. Podemos ir un poco atrás, revisar cualquier aspecto previo que, bueno, consideren necesario para ayudarlos a entender un poco mejor esta clase. Bueno, Carlos, excelente clase la del día de hoy. Justamente como nos indicó nuestro presentador, pues si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento de hacerlas. Tal vez para aclararles a los estudiantes, Carlos, los ejercicios que vimos en láminas anteriores, los que son ejercicios de práctica, las Sí, ajá. respuestas las podrán encontrar al final de la presentación. Se pueden agregar. Al final de la presentación había ejercicios más de tipo mundo real, por así decirlo, para que el Ok. estudiante pudiera ver cómo se aplica. Ah, perfecto. Pero serán Gracias, Carlos. agregados al final de la presentación para que puedan practicar y revisarlos al final. Y revisar. Gracias, Carlos. Sí, un placer. Bueno, chicos y chicas, creo que podemos dejarlo hasta aquí en este caso. Sí les recomiendo mucho practicar este tipo de ejercicios. Suele ser muy trabajado en alguna forma. Es un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes y enseñarles esto. Esto suele ser un poco complejo al principio, un poco abrumador, pero pónganle ganas. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de aprender esto y mucho más. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, estoy aquí para ayudarlos, sea cual sea el caso. Bueno, excelente, Carlos. Muchísimas gracias justamente por haber estado con nosotros en la clase de hoy. Obviamente, en nombre de Edu, pues te doy las gracias y esperamos tenerte pronto para cubrir otro tema más de matemáticas en un futuro cercano. Y justamente procedo a darles acceso a micrófono a todos nuestros estudiantes para que ellos mismos puedan darte las gracias y felicitarte por la clase de hoy. Así que gracias y que tengan todos buenas tardes. Adelante. Gracias, sí, muy amable, muy Un placer, interesante clase. Gracias por la clase, muy interesante. mucho placer. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias, muy excelente, muy clarificada su explicación. Le felicito y esperamos verle en otra pronta ocasión. Feliz Un tarde a placer. todos. Amén. Muchas Feliz gracias. tarde. Buenas tardes a todos. Gracias. Muito obrigado pela essa explanação, porque chegou com expectativa e nós percebemos melhor. Muito obrigado. Un placer.